Hola, ¿qué tal? Queremos dar la bienvenida a nuestra comunidad de seguidores y qué bueno que están nuevamente con nosotras, sintonizándonos en esta entrega de En Confianza. Y aquí estamos mi amada Aura y yo que venimos a tratar un tema muy en confianza Ay, y que sí. es un tema que muchas veces le pasamos por arriba. Es como ese polvo que tiramos debajo de la alfombra y no tocamos algunos temas, valga la redundancia, que están ahí, que son sensibles y que laceran o lesionan relaciones que muchas veces son relaciones de años, por nosotros suponer Así que es, alguien dijo o hizo algo contra nosotros, así es, sin detenernos a pensar o a darle a esa persona el beneficio de la duda, a que si llega a nuestros oídos, Aura dijo o Aura hizo, yo diga, déjame llamar a Aura claro. y esclarecer esto, ver qué fue lo que ella quiso decir. No asumiendo inmediatamente, wow, pero ¿cómo Aura me hizo eso a mí? O sea que somos amigas, porque si fuera otro, pero Aura me conoce y Aura sabe que yo no soy así. E inmediatamente nosotros levantamos barreras, inclusive hasta comenzamos a tener una actitud agresiva hacia esa persona y esa persona en Limbolandia, o sea, ¿y qué fue? ¿Y qué le pasa a fulana? Y nosotros no nos detenemos a ir y tener esa conversación que pudiera ser una conversación incómoda, porque la verdad es que sí, puede ser que en el proceso de la conversación descubramos que de verdad la persona hizo o dijo y de repente no. O sea, el que mi mamá tenía un refrán, yo no sé si la tuya lo decía, mi mamá era muy refranera. El que lleva siempre trae. Siempre trae, claro. El que lleva siempre trae. Yo decía, ¿qué es lo que esta mujer quiere decir con esto? O sea, el que viene a traerme o a llevar, que lleva del otro, siempre es que como que se me hacía como el que lleva trae. O será, se me hacía como más lógico que ella dijera el que trae lleva, porque que está trayendo para llevar, pero el que lleva siempre trae. El, el que viene a contarte regularmente o exagera, porque hay personas que ese es su ministerio, ¿tú lo sabías? Ay, yo soy Esa es exagerada, su Emma. razón de ser en la vida. No, no. Su razón de ser en la vida es enterarte, ser como tú, es, tu Oh, sí, canal sí, de información. O así sea, es. tú supiste que tal cosa. O sea, son las personas que andan como contándole al otro la última información. Se dan cuenta de todo lo que sucede. En su lugar de trabajo se enteran a quién sacaron, a quién entraron, a quién le pusieron una amonestación, quién llegó tarde, quién llegó temprano. Todos se enteran de todo, porque es como que tienen las antenitas de vinil todo el tiempo en eso. Y ese tipo de personas regularmente es el que llega y te cuenta. Y a veces de repente no. Yo iba pasando por un lado, escuché que dijeron, no, porque tal cosa, Aura. Y yo digo, oh, wow, yo no me había tal cosa, pero yo a te cabo. O sea, mi imaginación cubrió todas las otras cosas. Dicen, no, ahí lo que está pasando es tal cosa. Y yo tengo que decirle eh, a Aura que allí están hablando de ella. Pero sencillamente se mencionó tu nombre. Y en un contexto que es muy probable que ni siquiera haya sido dañino o nocivo, pero esa persona asume. Y con esa presunción, con esa suposición, viene donde ti te vierte todo eso, como todo ese veneno. Y así mismito tú lo agarras y te envenenas y tú dices, no, pero yo tengo que cortar con fulanita o con fulano. Y de ahí partimos y una relación que pudo haber sido una relación muy bonita de amistad o una relación sincera, tal vez no de amistad íntima, pero una persona que tú sabías que podías llamar si necesitabas algo y podías contar con ella, o alguien a quien tú podías llamar para un consejo y tú sabías que iba a estar ahí para dártelo, se lesiona esa relación automáticamente y se hace una distancia. Y inclusive a veces hasta se hace un pleito, o sea, Claro. pelean entre ambos, tú insultas, la persona se siente insultada, insulta para atrás y ahí terminó una relación y muchas veces termina por algo, por una simpleza, Así por es. algo que se pudo haber solucionado. Así es.
Miren, nosotros estamos aquí en confianza porque este es el espacio donde hablamos en confianza y el tema es las suposiciones. Las suposiciones. Y a mí me gustaría definir qué es una suposición, porque tiene mucho que ver con ese razonamiento o ese juicio que hacemos de algún hecho o de alguna persona. Sí. Así que cuando hoy vamos a hablar de suponer, nos referimos al momento en que de alguna manera hemos sido testigos o alguien nos ha contado. Y lo que a mí me sorprende, Emma, es esta escritura. Yo soy de las que cree que todo está en la Biblia, pero esta escritura me parece tan atinada para este tema, me parece tan rica. A mí me gustaría, ya que tú la tienes ahí, que tú leas un poquito y que nos des unas pinceladas y entonces continuemos hablando de suposiciones, o sea, razonamientos y juicios que hacemos sin tener toda la información y que regularmente causan mucho daño. Mucho daño. Sí, mira, para entrar un poco en contexto, porque la escritura en la que nos estamos basando es un poco extensa, tiene que ver con ese proceso en el que el pueblo de Israel estaba entrando y tomando posesión de la tierra prometida. Sabemos que eran 12 tribus y que en un momento determinado ellos comenzaron a conquistar la tierra de este lado del Jordán. Y ellos entonces, después que conquistaron la tierra de este lado del Jordán, se disponían a cruzar el Jordán para conquistar lo que les faltaba. Pues en este proceso, las tribus de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, se acercan a Moisés y le dicen, mira, ¿tú sabes qué? Nosotros nos sentimos cómodos aquí, o sea, esta tierra nos gusta y nos gustaría quedarnos aquí. Al principio a Moisés eso como que no le parece, pero finalmente él dice, bueno, está bien, vamos a llegar a un acuerdo. Ustedes se pueden quedar, pueden tomar posesión de esta tierra, pero con una condición, que ustedes nos acompañen, así mismito como todos fuimos parte de que esta tierra sea nuestra, todos peleamos, que ustedes también pasen con nosotros al otro lado del Jordán y peleen con nosotros, con las otras 10 tribus restantes, para que nosotros también, todos los que no tienen su tierra, puedan tener su porción de tierra prometida. Y a ellos les pareció bien. Ahora, ¿qué pasa? En ese proceso, para ellos irse a pelear contra los cananeos y todos los que estaban ahí, ellos tuvieron que dejar a sus esposas, a sus hijos, a sus familias. Las dejaron atrás para embarcarse en esta conquista. Y había algo en particular con estas tribus, y era que ellos eran la delantera en los procesos de guerra. En toda guerra que se iba a dar, en toda batalla, ellos iban delante. Así que había una particularidad. Cuando Jehová decía, vayan, y todo estaba en orden, no moría nadie del pueblo de Israel, absolutamente nadie. Había pérdidas del otro lado. Pero como en toda batalla, a veces hay pérdidas, sobre todo cuando ellos hacían las cosas no conforme a lo que Dios indicaba. Por ejemplo, cuando ellos fueron contra Jai, uno de los reyes, que ellos decidieron ir delante sin consultar a Dios, el Señor dice, yo voy a dejar que ellos vayan. Y ese día dice la palabra que murieron entre 5 y 6 mil hombres. Sí. Como ellos eran la delantera, ¿de cuáles hombres tú crees que mataron los de Jai? Mataron de los de la tribu de Rubén, de Gad. Claro. Y de la media tribu de Manasés. O sea que los primeros en ser sacrificados eran ellos. Sin embargo, ellos tenían un norte, ellos habían dado su palabra. Perdón, ellos estaban bajo obediencia y es importante que tomemos en cuenta porque a nosotros hay que explicarnos esto de que estas conquistas tomaban años. Ellos dejaron sus familiares por años. Por años, aproximadamente unos 6 años tardó el proceso de conquista completa. Están obedeciendo al liderazgo de Moisés. Y eventualmente de Josué. Exactamente, que tiene una palabra de parte de Dios traspasada a Josué. Y entonces, por obediencia, ellos lo están haciendo muy bien. Así es. Y cruzan del otro lado a pesar de que ellos ya tienen su territorio. Y por años, dejan entonces, a sus mujeres, se someten a este proceso. Así es. Entonces, ellos finalmente llega el tiempo de que ya todo el mundo está establecido en su porción que le correspondía
y ellos regresan atrás, dice la Biblia, a sus tiendas, o sea, a sus casas, Claro. con sus esposas, con sus hijos, luego de años de separación. Y es en este proceso entonces que se da este evento que pudo haber sido una total tragedia Oh, sí, y claro. todo por una Así suposición. es. Así es que en este momento es que sí me gustaría ir a la palabra de Dios para escuchar lo que dice. Dice que los hijos de Israel, la congregación de Israel, oyeron. Me Dice, encanta eso. oyeron, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. O sea, cuando estas dos tribus y media pasan, regresan a su lugar, ellos toman una decisión. Dicen, mira, vamos a edificar un altar. Básicamente por poder informar a sus hijos y traspasarle la historia de que historia. aunque estamos en esta tierra donde hay moabitas y gente que tiene otros dioses, nosotros Somos tenemos uno, sí. el mismo Como Dios y tenemos a Jehová de los ejércitos. Ese era el propósito del altar. Yo quiero dar el beneficio de la duda, vamos a decir, el trauma vivido anteriormente por el pueblo de Israel, Oh, sí, claro. de los errores y desaciertos que Claro, cometieron claro, en el desierto, claro. y cómo ellos se equivocaron y cómo levantaron un altar, Claro, y el les pesó. becerro, y les pesó. Yo entiendo que ellos quisieran prever eso Claro. y decir, no, espera, eso, vamos a ver qué es lo que se mueve ahí. Sin embargo, en el momento que ellos oyeron que estas dos tribus y medias habían construido un altar Los hermanos del otro lado, las 10 las tribus. 10 tribus del otro lado, dicen, no, o sea, a esta gente lo que hay que matarlo a todito. Porque ya ellos, fíjate que lo que pasa con una suposición, ahora que tú lo mencionas, uno siempre le añade. Es así. Cuando uno supone, uno ve, digamos que un elemento, pero hay unas intenciones que uno desconoce por completo. Así es. Y encima de eso, uno agrega a esa suposición una serie de acciones que no están Que sucediendo. no están, así es. Y eso les pasó a ellos. Ellos de inmediato están determinando un juicio, lo están haciendo, ellos están pensando que lo están haciendo para otro propósito diferente. Pero un juicio ¿contra quién? Contra sus propios hermanos. Exactamente. Contra un grupo de hombres que habían comido con ellos, Que tienen años. dormido con ellos por años, peleado con ellos, muerto por Ay, ellos, sí. que les habían hecho tanto favor y tanto bien. Así es. Pero automáticamente ellos escuchan algo, oyeron. No es que alguien fue, bajó y vio, Me no. encanta como lo dice. Oyeron. Me encanta como lo dice la escritura. Ahora, ¿cuántas El relaciones verso 11. de años rotas, quebrantadas, dañadas, de manera irreversible? Oh, sí. ¿Cuántos matrimonios? Oh, sí, matrimonios rotos por suposiciones. Por suposición. Cancelaciones, pérdidas de empleo. Así es. Pérdidas de asociaciones. Asociaciones. Pérdidas de alianzas. Pérdidas familiares. O sea que la sí. suposición es un instrumento que ha causado muchísimo mal. Mucho daño. Solo por, en un momento determinado, uno no detenerse y decir, puede que sí, es probable que así haya sido, déjame verificarlo. Exactamente. Y en el peor de los casos, tú verificas y es como tú oíste. La palabra de Dios no nos manda a quebrantar la relación. Es cierto. La palabra de Dios nos manda a perdonar, nos manda a restaurar cualquier relación que nosotros podamos tener que en un momento determinado se vea involucrada en un malentendido o en un desacierto. Somos seres humanos, cometemos errores. Tal vez a mí se me acercan hablándome un tema sobre ti en un momento en el que yo estoy pasando por una situación de mucho estrés y tal vez mi respuesta hacia lo que me dicen de ti o sobre tu persona a quien viene a decirme o a contarme no es la más favorable,
puede que yo diga palabras feas sobre ti, puede que yo emita un juicio horrible sobre ti, puede que yo tenga una acción contra ti a tus espaldas sin que tú hayas estado ahí, que tú tengas todo el derecho a sentirte herida Claro, y lastimada, claro. porque somos humanos y yo quisiera decirte que yo nunca he herido a nadie, que yo nunca he dicho nada contra un hermano, que yo nunca he cometido un error, que yo nunca he levantado mi voz para agredir verbalmente a alguien a sus espaldas. Pero yo estaría siendo mentirosa, porque, o sea, yo lo he hecho. Claro, yo también. Yo lo he hecho, me he dejado llevar. Me he dejado llevar de lo que escuché, me he dejado llevar de mi emoción del momento, de mi frustración del momento, o sea, de lo cargada o saturada Claro. que pude haber estado. Tú sabes que llega un momento en que lo más mínimo puede detonarte Claro. porque has acumulado tanta presión, tanta Claro. tensión, que lo más insignificante te detona, pero no te detonó eso insignificante, sino todo lo que venías acumulando. Claro. Entonces, en un momento determinado, se puede dar. Claro, fíjate cómo ellos determinan ir de inmediato a la guerra. Ujú. Ellos dicen, vamos para allá. No, pero míralo aquí. No sucede un preámbulo. No. Ujú. Gracias a Dios que cuando ellos eligen, porque ellos eligen el liderazgo y también eligen una parte del sacerdocio. Del sacerdocio. Y Ujú. entonces cuando ese sacerdote los cuestiona, les da la oportunidad de explicarse. Y eso es algo que muchísimas veces nosotros lo hacemos Ujú. con nuestros hijos, Ujú. porque alguien de autoridad o cualquier persona Nos dijo. Ujú. nos dijo, y no le damos la oportunidad de explicarse. Inmediatamente Lo condenamos. hacemos una sentencia y eso no es correcto. Y además también nosotros nunca vamos a conocer la intención del corazón. Así es. Fíjate que nosotros tenemos la libertad de suponer siempre y cuando no haya un daño a terceros. Por ejemplo, llegamos a la casa, tú y yo estamos viviendo juntas como hermanas y bueno, a mí se me quedó mi llave, pero yo puedo suponer que tal vez Emma me la dejó en el tarro y yo voy al tarro. Eso es una suposición sana. Sin embargo, cuando ya yo estoy cuestionando las razones por las cuales tú no me dejaste la llave, Ujú. ya ahí yo estoy apelando a lo que está en tu interior y solamente dice la Escritura que Jehová conoce los espíritus, pesa los corazones y conoce la intención del corazón. Así Nosotros es. erramos muchísimo con la intención del corazón Ujú. y es penoso porque lo sabemos de palabra, pero muchísimas veces en el hecho en la práctica, hermana. vamos, exactamente, en la práctica vamos solamente con esa primera información que tenemos, que es a medias, Ujú. y que cuando involucra a varias personas, es necesario llamarlas, Ujú. es necesario hablarles, Así es es. necesario permitirles que se expresen y es necesario también ponernos en sus zapatos, Amén. porque a veces se trata de alguien que te hirió, porque está pasando por una situación sumamente difícil. Ujú. Y en ese momento, tú no viste nada de eso, pero ya tú estás con un veredicto de que esa persona es digna de muerte, como sí, dijo. rea de muerte. Sí, sí. Búscame la cabeza en una bandeja, por favor. Entonces, lo que Sí. me sorprende de esta escritura es que ellos también reciben la explicación que se les da, porque también a veces nos pasa, Emma, Que nos todavía cerramos, nos sí. cerramos. Si tenemos, o sea, tenemos las evidencias, nos explican, no, mira, Aura, no fue así. Yo traje, Sí. mira, yo me traje las llaves porque yo estaba segura de que te vi poner las llaves tuyas en la cartera esta mañana cuando tú te fuiste. ¿Cuánto nos pasa O eso? sea, pero no estamos tan bloqueados en lo que Sí. nosotros entendemos que es nuestro razonamiento, que nos pueden decir que el sol Sí, sí. emite calor y decimos que no, que es frío lo que Sí, sale del sí, sol, porque sí, es sí, que sí. nos bloqueamos. Y es importante que recordemos o que digamos que la escritura sobre la cual estamos basando nuestro análisis de hoy, nuestra conversación, está en Josué 22. Para aquellos que quieran Ay, ir sí, a claro. la escritura y confirmar y leer con mayores detalles. En Josué 22 encontramos todos los detalles de cómo se dio esta suposición que pudo traer un conflicto donde se erradicaran 2 tribus y medias. O sea,
Sí, sí, No sí. solo 2,5 tribus, donde muriera una gran cantidad de lado y lado. Claro. O sea, donde hermanos de sangre, hermanos sanguíneos, familias, se mataran unos a otros sencillamente por no detenerse. Y qué bueno lo que tú dices. O sea, vinieron los sacerdotes, cuestionaron, pero dieron la Claro. oportunidad a ellos, a los acusados, Sí. de explicar sus razones, de explicar sus intenciones. Sí, es verdad, hemos construido un altar, pero no hemos construido un altar a otro Dios. Hemos construido este altar como testimonio para que si mañana nuestros hijos nos Claro. preguntan, nosotros entonces podamos decirles, podamos recordarles, podamos conectarlos con ustedes que están de Claro. aquel lado, porque tenemos un río bien ancho que Claro. nos separa y una separación de tierra muy grande, valga la redundancia. Entonces, para sentirnos más conectados a ustedes, más cercanos a ustedes, para sentir que somos uno a pesar de lo Claro. dispersos que estamos, hemos construido este altar como testimonio, no a nosotros, porque nosotros sabemos que somos uno ahora, pero cuando nuestros hijos crezcan, Claro. si nosotros no se lo contamos y los hijos de nuestros hijos, ellos no lo van a Y ellos saber. dicen, y los hijos de ustedes Ujú. pueden cuestionar a nuestros Los hijos. O hijos. sea, ellos lo están haciendo con una muy buena intención. Yo quiero tomarme un momentito para decir este testimonio, porque una vez yo estaba en un concierto cristiano y había un cantante eh, de merengue y él cada vez que él mientras lo hacía, perdón, tiraba un pie. Y a mí me parecía demasiado exagerado. Tú sabes que hay cosas que a uno le hacen ruido. Y me parecía demasiado. Y yo pensando en mi mente, pero qué exceso. Hay Ujú. necesidad No hay de ser un necesidad, sí. showman. Y yo estaba ahí suponiendo, ¿y por qué él tiene que hacerse un showman de esa manera y todo eso? Entonces yo ni siquiera sabía qué tanta participación él iba a tener. Pero él era la persona que iba a hablar en esa noche. Oh, wow. Y él primero cantó. Y esto fue un destello, mira, él tiraba ese pie en una forma que, bueno, yo me No, de que pasé, ahorita se despatilla. yo me pasé la noche mirándole la pierna. Finalmente, en el momento de su conferencia y su intervención, él da un testimonio y él explica la razón por la cual él hace eso con esa pierna. Y cuando él lo empieza a explicar, ahí el Espíritu Santo comienza a confirmar Ujú. la intención de este hombre, porque él cuando se convirtió al Señor, él tuvo un toque de parte del Señor. Y él estaba en una fábrica abandonada con una pierna enferma. Oh, Y wow. cuando fue al hospital, en el hospital lo iban a intervenir porque ellos entendían que la pierna Cangrena. sí, ya estaba tan afectada que ellos necesitaban cortarla. Oh, wow. Cuando le dan ese diagnóstico y ya él está preparado para que la pierna le sea cortada, pero él ha tenido este encuentro con el Señor, él se desconecta de todos los aparatos y se va y vuelve a su lugar donde él estaba y él comienza a clamar a Dios y le dice, si tú me sanas de esa pierna. Oh, wow. Y ese fue su encuentro con el Señor y él le dice que yo en agradecimiento siempre Voy a mover esta pierna para traer gloria a tu nombre. Aleluya. eso pasa tanto Ujú, con esas personas y con nosotros también, ujú. cuando somos impactados por la presencia del Señor, Amén. que sale algo de nuestro corazón, que Dios lo toma con aprecio. Amén. Fíjate que ese ladrón de la cruz, cualquiera de nosotros puede decir, pero mira este ladrón, qué atrevido. Qué oportunista, sí. De que hay ahí a tiro de hit, qué lindo, ¿verdad? Sí. No desaprovechó Ujú. la ocasión. Sin embargo, fíjate cómo Jesús dice, y le da, les recibe, porque Ujú. Jesús conoce la intención. Amén. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos esa limitación, que al no saber lo que la persona está pensando, las razones que lo hacen actuar de esa manera, nosotros siempre vamos a estar limitados. Entonces lo que nos toca es empezar nosotros a aprender Ujú. a dejar de suponer Así es. y Y tener mucho cuidado con regar, derramar un vaso que después cueste mucho recoger. recoger, así es, ir a la fuente.
acercarnos, o sea, tomar el ejemplo de aquí de los sacerdotes ¿Oh, y sí? de las personas que fueron los representantes, los príncipes y sacerdotes que se acercaron e ir a la fuente. Mira, oímos que esto está pasando, explíquennos. Claro, Ahora, yo escuché que tú dijiste tal cosa. claro. Yo escuché que tú hiciste tal cosa. Explícame, ¿qué pasó? Y ahí yo te doy la oportunidad de tú Claro. decirme, Emma, mira, sí, lo que pasa es que cuando yo venía cruzando el semáforo, yo me di cuenta de tal cosa y Claro. decidí hacer eso. O sea, yo le digo a Aura, por ejemplo, te digo, yo pienso llegar 10 minutos tarde para sentarme en la segunda fila. Te lo digo. Y entonces cuando yo vengo el domingo, 10 minutos más temprano, dije más tarde, 10 minutos más temprano, te encuentro a tía Tercia con la familia entera tuya en la segunda fila. Mírala ahí, tú ves. Y yo se lo dije, ella Ella sabía, sabía que yo me iba a claro. sentar en la segunda fila, llegó más temprano que yo. Llegó y ahí ya, mira, me enveneno. Sí. No te apures, que de ahora para adelante yo no le digo, mira, ay, mira, mejor se me cae la lengua y no le digo a ella. Y comenzamos con esas Sí, sí, cosas sí, sí. y ponemos un bloqueo. Sí. Tal vez no, yo no te lo digo, tal vez yo nunca se lo comento a nadie, pero tengo eso ahí guardado en mi Sí, corazón contra porque ti. hay una Porque, valentía que se porque requiere yo supuse, porque se necesita ser valiente para para decir, confrontar, ven sí. acá, Aura, pero yo te dije que yo me iba a sentar en la segunda Sí, fila y ¿por qué tú llegas y te sientas? Porque hay más filas. sí, Y sí, tal sí. vez tú me dices, es que cuando fulano y yo llegamos, el pastor nos llamó, comenzamos a hablar y me entretuve y me quedé Sí, ahí. claro. Ah, ya entiendo. O me llamaron y me dijeron que me sentara aquí con mi familia porque nos van a necesitar para algo. Dices la razón. Ya, ok, ya entiendo. Y no me quedo con eso Claro, rumiándolo. claro. Y tal vez en otra ocasión, el yo no confrontarte, el yo no acercarme y buscar razón, es lo que ocasiona que si alguien viene donde mí para decirme, no, porque la hermana fulana, No le digas. cuídate, cuídate de fulana, porque fulana A tal ella no se le cosa, puede ella no se le decir puede nada. decir nada. Y tú, mira, tú inocente en tu Claro, casa, tranquila, claro. sentada. Y yo Sí, claro. envenenando mi corazón, contaminándome con la murmuración, contaminando a otros, porque Sí, en este proceso dañamos a muchos. sí, 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 sí. Dañamos con el que tenemos la diferencia o la supuesta diferencia, pero también dañamos al que es testigo, al que nos escucha despotricar, al que nos Sí, escucha sí, hablar. sí. Dañamos el testimonio del Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo es afrentado en este Sí, proceso. ¿Por qué? Porque ya sea que nos suceda con alguien algún hermano en la fe o con una persona no cristiana, el testimonio va a ser mancillado. Porque ¿qué espera el Señor de sí, nosotros? sí, sí, es así. ¿Cuál es la reacción que Dios espera de nosotros? Aún fuere verdad que tú llegaste con tu intención de sentarte en la segunda fila y quitarme mi fila, que yo te dije que era la que me gusta, llamarte y decirte, Aura, Claro, ay, es que a mí también me gusta y por eso yo decidí venir claro, temprano claro, también y sentarme ahí. claro, Ah, no, pues ya yo sé. Entonces yo digo, bueno, a ella también le gusta la segunda fila, vamos a ver cómo podemos hacer claro, para negociar el asunto. O tú decirme, mira, a mí también me gusta la segunda fila. Y yo me aproveché de saber que tú venías más claro, temprano que yo y vine más temprano, perdóname. claro, Perdóname, Irma, yo saqué oportunidad de una información que tú me claro, diste y ahí queda. claro. Y ahí muere. Y se puede sanar Por eso. y se puede dar el chance a la otra persona a que se defienda, Ujú, a que simplemente diga su intención. ujú. Y nos pasa a veces, tengo una persona que me enseñó, eso es algo que tú debes saberlo, porque tú trabajas en un colegio y tienes mucha experiencia trabajando con niños, pero cada vez que mis hijas me hacían una pregunta que yo consideraba que era muy fuerte, ella me dijo, eh, investiga con ellas, Ujú. qué ellas Que- creen de eso que están preguntando o que están diciendo. Y cuando yo las cuestionaba, era un escenario totalmente Sí. diferente. Ella, una para Júpiter y otra para Venus, Sí, ¿sí? porque era la mente de un niño. Ujú, Y nos pasa mucho en estos casos cuando hacemos una suposición. Nos pasa con el liderazgo cristiano. ujú. A veces pasa cualquier incidente pequeño con un líder cristiano, con un pastor,
con algún líder de matrimonios en tu iglesia, con alguna persona encargada de algún área. Y yo pienso que el enemigo, igual que en las luchas, toma ventaja donde hay algo que está quebrado. Ujú. Y como ya tenemos este pensamiento y este juicio internamente, aún no lo hayamos expresado, nosotros nos hacemos vulnerables Así es. para darle paso a que el enemigo venga y haga un desorden Tome ocasión. de Ujú. algo que se puede sanar. Ujú. Entonces nos toca a nosotros empezar a mirarnos. El Evangelio se trata de mirarnos. Sí, así es. Y empezar a desmontar ese hábito. Cada vez que llegue ese momento de suponer rápido, no, seguro fue por esto y por esto. Hay que empezar a ver si las razones que yo estoy dando están enjuiciando a la otra persona, Ujú. le están poniendo en desventaja Ujú. y no le están dando el chance de defenderse. Entonces yo tengo que desmontar esa suposición. Aunque yo tenga una evidencia que indique que yo tengo, Irrefutable. Ujú. exactamente, que sea irrefutable, yo tengo que tener cuidado. Porque nosotros, gracias a Dios, no tenemos acceso a lo que está pensando otro. No tenemos nunca acceso a las razones que lo mueven. Mira, Dios conoce el pasado, Dios conoce lo que sucede y el Señor es perdonador. El Ujú. Señor a veces sabe que aunque hablamos de más, Él sabe las razones por qué lo hacemos. Sí. Pero a veces cuando erramos, Él también sabe las razones. Y Él nos ve con un ojo de amor y un ojo de misericordia. Amén. Y nosotros tenemos que empezar a aprender eso, a caminar así. Y cuesta hacerlo. Sí. Porque suponer es muy fácil. Ujú. Enjuiciar también, tener tu propio razonamiento. Somos pensantes, Dios nos hizo así. Ujú. Pero tenemos que aplicar y redirigir el pensamiento hacia lo que dice la Escritura, lo que es bueno, lo que es Amén. puro, lo que es agradable, lo que es honesto, lo que es digno de virtud. Ujú. Y doblegar nuestra mente a eso que dice la Escritura. Amén. Y nuestras experiencias pasadas, porque nuestras experiencias pasadas de la niñez, Sí, en nuestras familias, en nuestro tiempo de adolescencia, cómo nos relacionábamos tanto en casa como en nuestro círculo social, nos pueden marcar mucho Claro. en nuestra vida de adultos para nosotros reaccionar, para defendernos, para levantar murallas, para suponer y para nosotros tomar posturas que no están absolutamente en nada alineadas Ay, a lo que sí. Dios espera de nosotros. ¿Qué Dios espera de nosotros? Primero, muerte. Muerte, o sea, y eso es duro, manita, o sea, morir a mí, el yo escuchar que dijeron de mí y que no me afecte, yo no lo he logrado. Sí, Yo es muy quisiera difícil. decirte, a mí no me interesa la opinión que los demás tengan de mí. Mentira. A mí sí me interesa. Claro, O sí. sea, que ya yo he alcanzado cierto nivel de madurez que no me afecte como me afectaba hace años que fulano o fulana pudieran tener una opinión particular de mí, aún fuera esa opinión verdad o no. Antes a mí me afectaba y me afectaba mucho. Decía, ¿qué? ¿Y qué yo hice? ¿Y cómo va a ser? Y yo no me ponía a pensar que la opinión que tú tengas de mí a veces va a estar influenciada por tus propias experiencias. Claro. Pero de una manera u otra, la opinión que los demás tienen de nosotros nos afecta. Ese morir a eso, eso cuesta. Eso es un cada día llevar nuestra carne al altar, a la cruz, y decirle, Señor, ayúdame a reaccionar como tú quieras que yo Claro. reaccione, ayúdame a hablar como tú quieres que yo hable, a manejar este tema, este conflicto, esta situación, como tú quieres que yo la maneje, porque actuar en lo natural es lo más fácil. Así es. Eso sale por default. Ese devolver el golpe, Sí. eso nos sale como por inercia, Automático, ¿no? eso sale. Eso Sí, 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 sí. sale. Ese retener la lengua, ese decir, no, yo le voy a preguntar, Sí. es algo que solo se desarrolla, mira, bajo una vida sujeta Sí. al espíritu y al trato del espíritu a nuestras vidas. Y qué bueno que tú mencionas eso de yo le voy a preguntar, porque
es importante que en el momento de abordar a la persona estemos listos. Si vamos con respuestas preparadas, Ujú, significa que no estamos listos, ujú. porque seguimos en la misma suposición. Si me dice que fue por esto, le voy a decir esto. Si alega que fue por esto, le voy a decir esto. No, 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 no. Hay que mover todo eso Ujú. e ir cuando estamos listos. Y si no estamos listos para confrontar a la persona en paz, es mejor que ni siquiera lo Ni hagamos. vayamos, Es así mejor no es. ir, porque de aclarar algo a que salga un conflicto A que mayor, escale el conflicto. no vale la Ujú, pena. así es. Ciertamente no vale la pena. Entonces, una moraleja que debemos ir sacando de esto, me encanta que esta escritura sea como una joya tan Lo es. grande Es para como, ver como esto. unas pepitas de oro ahí, Sí, como sí, 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 sí. es así. Me encanta que hayamos visto esta escritura. Usted en su casa, volvemos y repetimos, Josué capítulo 22. 22. Ujú. Esta escritura es bastante clara y nos muestra. Número uno, tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos. Muchísimo cuidado con lo que oímos. Número dos, tenemos que entender que las intenciones del corazón es Dios quien la conoce. Amén. Podemos tener un razonamiento, podemos tener un pensar, pero no necesariamente tenemos la razón. Ujú. Número tres, tenemos que darle parte a los involucrados a que expresen sus intenciones sin ser cuestionados por nosotros. Dejarlos que hablen. Y después que ellos expresan su intención, a partir de ahí, entonces nosotros intervenimos con nuestra opinión y siempre el propósito tiene que ser sanar, tiene que ser restaurar, tiene que ser siempre que yo no voy a entrar a confrontar a alguien para que la situación sea peor. Yo creo que es un hábito que tenemos que romper, el de suponer, enjuiciar. Nos pasa a todos, pero yo creo que también con la ayuda del Espíritu Santo podemos ir escalando, podemos ir creciendo, madurando y siendo personas de paz, como dice la Escritura. Amén, porque es lo que Dios espera de nosotros. Y saber que nosotros también nos hemos equivocado. Ay, sí. Nos hemos equivocado. O sea que dice la palabra, el que se crea firme, mire que no caiga. O Así sea, es. hoy en un momento determinado puede ser que tú lo hayas hecho, pero mañana lo puedo hacer yo. O ayer pude haberlo hecho yo. O sea, somos tan rápidos a querer ser perdonados, a querer ser comprendidos, a que el otro se Sí. ponga en nuestro lugar. Y qué difícil se nos hace Ay, sí, sí, sí. en un momento determinado nosotros ponernos en el lugar del otro, entender que el otro necesita que le extendamos la misericordia, que si falló, que si se equivocó, que si cuando nos acercamos nos damos cuenta que realmente la intención tal vez era herirnos, nosotros poder sanar y decirle a esa persona, mira, de verdad me heriste, pero yo entiendo que el Señor es nuestro Padre, somos hermanos y tenemos la opción de dejar que este conflicto, que esta diferencia termine con una relación o sencillamente seguir adelante. Eso conlleva muerte, eso Ay, sí. conlleva madurez espiritual. Mira, eso no es para neófitos, Ay, sí. eso es para una persona que ha sido probada y sobre todo que se sabe perdonada. Yo recuerdo en una ocasión, y no me canso de hablar de esta experiencia que tuve con mi pastor, en una ocasión en que yo fui herida por una persona muy cercana a mí, a la que yo amaba mucho. Yo me acerqué al pastor y le dije, mire, pasé por esta situación con esta persona y me siento muy herida. Y le dije en ese momento, y lo que más me hiere, lo que más me molesta es saber que el domingo me voy a encontrar a esta persona y se va a estar sonriendo como que no hizo nada. Wow. ¿Cómo usted lo logra, pastor? Yo le dije, ¿cómo usted lo logra? Y el pastor me respondió estas palabras tan tiernas que me marcaron. Él me dijo, recordando que yo también he sido perdonado. Wow. Y yo dije, wow, es verdad. Eso va a marcar la diferencia. Si nosotros nos ponemos allá
en nuestro pedestal de pluscuamperfectos. Ay, sí, Si a nosotros se nos olvida del hoyo de donde Dios nos sacó y todas las cosas que Dios nos ha perdonado, vamos a vivir siempre con un estándar de superioridad. Sí, De sí, yo sí. no voy a hacer eso, de cómo tú me hiciste eso a mí. Yo no me merecía que tú me hicieras eso, tanto favor que yo te he hecho, tanto bien que yo te he hecho, y tal vez la otra persona nos ha hecho mucho favor y mucho bien, que ha sido una relación de dos vías en la que ambos nos hemos visto beneficiados hasta ese momento. Y no podemos descartar una relación de años por un malentendido. Y sobre todo por el orgullo, porque a final de cuentas lo que nos hace mantenernos en una postura de yo a ti no te perdono es el orgullo. O sea, es como tú me haces eso a mí. O sea, a mí, no. A mí, el que me ensucia no me limpia. O sea, Ay, yo no, no, el yo que no me había ensucia no me escuchado limpia, eso. mi amor. O sea, tú me lo hiciste, pero sigues rodando que, o sea, Ay, yo no había escuchado eso. somos hermanos en Cristo, pero de lejos. No, eso no es de Dios. Eso es apariencia de piedad, eso es apariencia de humildad. Me gusta mucho la escritura donde el apóstol Pablo dice que a nadie conocemos según la carne. Amén. Es como acogernos a ver a Cristo en el otro. Amén. ¿Es así? Tan sencillo como es. Es así. O a decirle al Señor algo que a mí me da muchos resultados. Cuando a mí se me hace difícil asimilar ciertas posturas de algunas personas, yo tengo una oración y yo le digo, Señor, ayúdame a verlo como tú lo ves. Ayúdame a verlo como tú lo ves y amarlo como tú lo amas. Y yo quisiera decirte, en una ocasión experimenté una transformación prácticamente automática en una relación con una hermana. O sea, me llamaron, yo estaba en una relación de conflicto con una hermana por suposiciones, por un tercero que venía y decía fulana dijo a ella y fulana dijo a mí. Y vivíamos así, mira, así. Hasta que hubo que mediar en nuestra relación. Y la persona que llegó para mediar entre nosotras, mírame a mí, yo muy fabulosa, le digo, mira, nosotros estamos hablando aquí, pero esto es una pérdida de tiempo, o sea, yo necesito que tú entiendas algo. Ella es insoportable, oye, es insoportable trabajar con ella. Además, sí, está bien, nosotros hablamos, ¿tú crees y entiendes que de manera automática yo voy a salir de aquí amándola? No, eso no es tan fácil, o sea, yo me estoy poniendo adelante. Y ella me dice, eso es imposible, tú tienes razón, o sea, humanamente eso es imposible, pero para Dios nada es imposible. Me dio allí, mira, en la yugular. Y yo cerré mis ojos y yo dije, Señor, mira, si eso para mí es imposible, pero para ti es posible, haz lo posible. Ayúdame a amarla. Y yo le dije al Señor, yo digo que esta oración fue guiada por el Espíritu, porque yo le dije, Señor, ayúdame a ver sus miserias. Wow, Oye, sí. Wow. Y el Señor pasó delante de mis ojos las miserias de esta persona. Y yo salí de ahí amándola. O sea, pero mira, Sí, de sí, amiguita, sí, sí. de manita. Es diferente cuando podemos ver a los demás desde la compasión. O sea que desde la misma compasión que queremos yo ser vistos. puedo dar testimonio de que si nosotros nos ponemos en una postura de esto, mira, es que esta relación es insalvable. Es insalvable. Claro que Ahora, sí. si nosotros decidimos dejar el orgullo, porque yo tenía una actitud orgullosa y arrogante en ese momento, pero en ese momento, cuando esta hermana me confronta y me dice estas palabras, yo pude haber continuado montada en mi ola de orgullo, pero yo en ese momento depuse a Inma. Y yo le dije, Señor, si para mí es imposible, si para ti es posible, hazlo en mí. O sea, le di esa apertura al Señor de que lo hiciera. Y el Señor lo hizo. Y yo te puedo decir que después de tener una relación de mucho conflicto con esta persona, hoy es una hermana muy amada por mí. Y no aprendí a amarla en el tiempo. Yo salí de esa reunión amando a esta persona. Y eso fue un milagro. Eso lo hizo el Señor en ese día. Es más, estamos en confianza, pero tenemos que terminar. Ay, Dios, manita. Lo bueno de estar en confianza es que uno quisiera como hablar, y de hecho es un tema del que pudiéramos hablar por mucho rato, porque hay mucha tela que cortar. En una próxima ocasión vamos a enfocar este mismo tema, pero enfocado a las parejas. Ay, sí.
a las parejas. Cuánto daño hacen las suposiciones. ¿Sí? Cuánta turbulencia generan las suposiciones. Así que nos quedamos con este enfoque de hoy. Y moraleja, mucho cuidado con suponer. Así es. Mucho cuidado con enjuiciar. Mucho cuidado con no dejar que la otra persona se explique. Mucho cuidado con quedarnos nosotros solos con una suposición que nos está dañando por no tener la valentía de confrontar. Así que, sin decir más palabras, este es nuestro espacio en confianza. Qué bueno que estuvimos aquí, qué bueno Sí. que pudimos compartir y sobre todo compartir este tema a la luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Así ¿Y es. qué espera el Señor de nosotros cuando nos veamos en situaciones como estas? En confianza. Amén. Nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga.